Dice la crónica de la Roma clásica que el mayor honor, pasado el Ecuador de la vida, era dejar la comodidad de la casa, desenterrar la espada guardada en la tierra mucho tiempo atrás y marchar a defender la patria por la que habías peleado toda tu vida y ahora no estabas en peligro. Nuestro invitado llegó a lo más alto en una profesión donde muy pocos pueden llegar tan alto. Su lugar en la historia estaba escrito y el respeto y cariño de sus colegas intacto. Sin embargo, a sus 70 años desenterró los libros, que para él son más eficaces que las balas, y recuperó su desobediencia para construir desde otro lugar la España que veía escaparse. Por meterse en Podemos le han disparado más que en acciones de guerra, pero dice que si no tuvo miedo a estar solo en el aire, no iba a tener miedo estando en compañía en la tierra. De su paso por la milicia se trajo una cosa innegociable a la política, la lealtad con la que entiende lo que es justo. Bienvenido a La Frontera, Julio Rodríguez. Muchas gracias, Juan Carlos. Déjame que empiece contigo haciéndote un cuestionario rápido donde te pido que me contestes lo más rápido posible. ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Bueno, pues los primeros que estudié mi carrera de económicas, aquellos que tuve que comprar de una forma clandestina, desde la historia de España de Pierre Vilar, o el laberinto español de Gerald Brennan, o la historia de la guerra civil de Hugh Thomas, esos libros leídos clandestinamente me empezaron a motivar políticamente también. Usted ha escrito un libro. ¿Eso implica, de alguna manera, querer devolver algo de lo leído? No, quizás es un reto de explicar mis últimas aventuras políticas, por así decirlo, pues, y también un compromiso político. ¿Un general debe llevar a la victoria o a la paz? Un general que conoce, o un militar que conoce las calamidades de la guerra, tiene que ayudar a construir la paz, y eso es muy importante. El secretario general del PP ha escrito el limpio orgullo de la historia de la raza y el Padre Nuestro que rezas por las mañanas. Bueno, hablar en estos días, o en estos tiempos, del orgullo de la raza o acudir a creencias religiosas, habla mucho de mentalidades viejas en cabezas jóvenes. Cuando oyes la expresión 18 de julio, ¿en qué piensas? Bueno, pues yo pienso en el día que corrió mi hija a darme un abrazo con 5 años, porque fue el día que prometí el cargo de jefe de Estado Mayor de la Defensa. Tú compartías con tu equipo las cestas de Navidad que te mandaban como jefe del Estado Mayor. ¿No tienes mala conciencia por ponerle dificultades al lobby de las armas? Yo creo que el problema es que se empiezan con las cestas de Navidad y se acaban las puertas giratorias. ¿Has conectado con Manuela Carmena por la edad, por la ideología o por las magdalenas? Por la edad. Somos de una generación que creemos en los valores democráticos y que hemos compartido también una misma vocación de servicio público. Decía el general mexicano Álvaro Obregón que nadie resiste un cañonazo de 50.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? Bueno, pues la corrupción es una de las lacras que tiene nuestra sociedad y hay que luchar contra ella pues con mucha claridad, con mucha transparencia y con partidos como Podemos. ¿Una persona a quien admiras? Pues admiro a San Pedro. Yo creo que fue una de mis referencias en mis primeros estudios de económicas, por ese cambio que dio de economista a una economía más humana, más solidaria y sobre todo que decía que lo importante era la libertad de pensar. ¿Carrera de militar o militar de carrera? A mí me gusta más hablar de ciudadano de uniforme, porque yo creo que es importante que los militares sean ciudadanos de uniforme y por ese orden. Primero ciudadanos y luego buenos profesionales. Primero buen ciudadano, ciudadano patriota, ciudadano demócrata y luego buen profesional. Llevabas barba en tiempos de bigotillo fascista. ¿Una declaración de intenciones? Bueno, llevo barba desde hace 45 años. En principio fue un acto de rebeldía, un acto de heterodoxia, pero ahora debo reconocer que la llevo por comodidad. Cuando anunciaste a tu familia que aceptabas entrar en Podemos, ¿se quemó el pavo en el horno o fue un regalo de los Reyes Magos? No fue un hecho puntual de un día, fue un proceso de decisión, un debate con mi mujer y mi hija, porque yo creo que es una decisión importante y yo tengo que agradecerle a mi mujer y a mi hija el apoyo que me dan en estos momentos. ¿Es verdad que eres un moderno? ¿Qué soy? ¿Un moderno? No, yo soy un hombre que vivo al día, que me gusta ser joven, con movimientos jóvenes y que lucho por hacer este país cada día mejor. Pero en el ejército te decían, es que Julio Rodríguez es un poco moderno. No creo que se refiera a modernidad, hablaban de cierta capacidad o cierto progresismo, pero va asociado a tener cierta coherencia, a tener sentido común y alguien eso lo veía como un poco de heterodoxia.
Seguro que por edad bailaste agarrado. Recomiéndanos una canción. Bueno, a mí me gustan algunos de aquellos cantautores, me gusta mucho cualquiera de Víctor Manuel, me parece que son... Que acaba de sacar nuevo disco. Sí, acaba de sacar nuevo disco y yo creo que está asociado a esa generación que luchó mucho por pasar de la dictadura a la democracia y que ahora yo creo que tenemos que seguir luchando porque esa democracia hay que hacerla todos los días. Viejos rockeros. Julio, un año de secretario general de Madrid, en Podemos. ¿Qué has aprendido en este último año? Por muchas cosas. Fundamentalmente que hay que estar muy cerca de la gente porque se aprende mucho estando cerca de la gente. Tienen esa sabiduría de la vida que es muy importante. Yo creo que eso es fundamental, que la clase política, los políticos, los que ocupan cargos públicos, nunca deben alejarse de donde está la sabiduría, que es estar cerca de la gente. Que no es retórica, sino que es real, ¿no? Es real, y además yo lo digo y lo reconozco, y lo digo cuando voy a los círculos, cuando hablo con la gente, porque te cuentan esa historia personal, que es cómo se forma, cómo se hace patria, y que hay mucha gente anónima que está ayudando a que este país cambie. Siempre planteamos que la política institucional termina comiéndose todo el tiempo, ¿no? Y desaparece la posibilidad de hacer precisamente eso, un diálogo con la gente. Pero es que eso es cuestión de prioridades y hay que poner como primera prioridad no perder ese contacto, porque como comentaba antes es donde más se aprende. Y nadie puede decir que tiene una agenda muy completa, sino que es cuestión de prioridades. Y el estar cerca de la gente, estar en contacto con la gente, yo creo que es una forma de hacer política, porque la política la hacen los ciudadanos también. Nos contaba Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil aquí, que llegó un momento en donde para el Partido del Trabajo en el poder le resultaba más fácil recibir a ministros, a empresarios, que a gente de los movimientos sociales, y que eso fue el comienzo del fin. Claro, eso es la vieja política y la nueva política tiene que evitar que ese contacto con la gente se pierda, porque eso es lo que pretende la vieja política, que nos anestesiemos, que digamos que ellos hagan la política y que nosotros votemos periódicamente cada 4 años. Eso hay que cambiarlo. Hablando de vieja política, no sé si tenemos a Pablo Iglesias, que esta mañana ha hecho unas declaraciones. ¿Lo tenemos? La gente que ha apoyado a Manuela Carmena, la gente que ha apoyado a Podemos, está harta de ver una imagen como la que estamos dando en los medios de comunicación. Julio, ¿qué ha pasado estos días en Madrid? Bueno, yo creo que, yendo a los hechos, los concejales de Podemos del Ayuntamiento de Madrid han tomado una decisión personal de no participar en las primarias de Podemos para las elecciones municipales de 2019. Han hecho también una manifestación pública de que iban a participar en esas elecciones por otra vía, y esa situación está recogida en nuestros estatutos, y en aplicación de los mismos pues, ha aplicado la suspensión cautelar de militancia. Esos han sido los hechos. Pero que también quiero decirte, Juan Carlos, que estos hechos implican que debemos pasar pronto página, que debemos seguir trabajando con discreción y con responsabilidad, porque lo importante es revalidar el Ayuntamiento de Madrid y reiterar, como lo hacemos ahora, nuestro apoyo, como lo hicimos del primer día, a que Manuela Carmena sea la próxima alcaldesa en el 2019. Yo pude hablar con algunos de estos que son amigos personales y les he planteado algo que a mí se me escapa, ¿no? ¿Cómo es posible que en una lista donde estaban entre los 10 primeros puestos, es decir, que salían seguro, donde al final la discusión era simplemente un reconocimiento de orden, si merecía la pena este ruido, ¿no? Por una simple cuestión de orden en un partido que nace de alguna manera cuestionando esa pelea por los puestos de los viejos partidos? No solo entre los 10, Juan Carlos, sabes que se vota distinto, el cabeza de lista del cuerpo de lista estaban entre los 9 primeros, de los 6 concejales, porque es un requisito, Manuela Carmena tiene todo el derecho a considerar quién es su equipo, con quién quiere ir acompañado. Ese derecho estaba reconocido y estaban incluidos en esas listas. Yo creo que lo importante, el mensaje que queremos transmitir es que queremos revalidar el Ayuntamiento de Madrid, queremos a Manuela Carmena como próxima alcaldesa, y nosotros vamos a participar en ese proceso de confluencia con otras fuerzas, con Izquierda Unida, con ECURO y con las personas independientes que elija Manuela Carmena. Yo he sido siempre muy crítico con los partidos políticos, porque creo que eran instituciones que se estaban pues quedando atrás, ¿no? Con instituciones del siglo XX, le pasaba también a los sindicatos, a las universidades, a los periódicos, y muchas veces he compartido con Manuela Carmena esa mirada crítica a los partidos políticos. Sin embargo, o al mismo tiempo, soy consciente de que lo primero que hacen las dictaduras es acabar con los partidos políticos, ¿no? O cuestionar a los partidos políticos, como está haciendo Bolsonaro en Brasil.
cuando fundamos Podemos el planteamiento era hacer un partido diferente. Y en ese partido diferente las primarias eran la manera exigente de decirle a la gente: vosotros y vosotras tenéis la decisión sobre quiénes van a ser vuestros candidatos. De manera que, al mismo tiempo que buscamos, ¿no?, como partido a Manuela Carmena para que fuera la alcaldesa, se planteaba que ese partido de nuevo tipo tenía que configurar un proyecto que era de Madrid, pero que también era del conjunto del Estado. Realmente. Es claro, o sea, yo desde que me incorporé a Podemos, lo que aprendí de mis maestros, lo que aprendí de los que estaban que fundasteis Podemos, es que las primarias estaban en el ADN de Podemos. Tanto es así que otros partidos lo han adaptado aunque fuera con forces, ¿no? Hasta el mismo PP tiene las primarias. Yo creo que esa es clave y no es incompatible con que alguien pueda poner en su lista a gente que elija para que la acompañe. Yo creo que los inscritos y inscritas deben decidir quién se incorpora a los cargos públicos, y eso es clave en la manera de hacer política, de una nueva manera de hacer política, a diferencia de la vieja política que parece que únicamente quiere que depositemos nuestro voto cada 4 años. Tú has planteado que compartes que Manuela Carmena pueda trabajar con un equipo con el cual se sienta a gusto, pero eso es incompatible, ¿no?, con la colaboración con los partidos políticos que también hace 4 años fueron los que elevaron, ¿no?, a Manuela Carmena a la condición de alcaldesa, porque si no la hubieran apoyado en su momento, pues este fenómeno del cual estamos todos tan contentos no habría tenido lugar. Es evidente que los cargos públicos, cuando llegan a ocupar esos cargos públicos, es por una decisión de la gente que la ha votado. Evidentemente eso no da una obligación de continuidad, pero no es incompatible que alguien quiera rodearse, con un caso de ayuntamiento, con un equipo de su confianza, con que los inscritos y inscritas decidan en un proceso democrático quién va a ocupar esos cargos públicos, porque eso es lo que es la democracia, el poder del pueblo, y la gente tiene que decidir y sentir que la democracia la hacen ellos. Todos hubiéramos deseado que esto no hubiera pasado, sobre todo porque el Partido Popular, acorralado por los casos de corrupción, por la demostración palpable y evidente de que es casi una organización para delinquir, ¿no?, y con un Partido Socialista también, bueno, con sus propios problemas, sobre todo en Madrid, parecía evidente, ¿no?, que lo que implicaba Manuela Carmena, ¿no?, y lo que implicaba también esa recepción del 15M que había asumido Podemos, marcaba, ¿no?, la posibilidad de reeditar un gobierno en el ayuntamiento positivo. ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que viene es insistir que el objetivo no se ha perdido, el objetivo es revalidar ante el Ayuntamiento de Madrid, que Manuela Carmena es la próxima alcaldesa, que vamos a participar en ese proceso de confluencia, y no debemos olvidarnos que las elecciones de mayo del 2019 son municipales, autonómicas y europeas, y que es la forma que tenemos que hacer frente a esa extrema derecha que está llegando a Europa, en casos de Le Pen, casos de Bolsonaro, casos de Salvini, y la única alternativa democrática, y nosotros somos la única alternativa democrática y de derechos. Yo creo que eso es clave y tenemos que tener ese objetivo, no perderlo nunca de vista. ¿Podemos apuesta por Manuela Carmena como candidata a la alcaldía de Madrid? Bueno, totalmente. Lo dije desde el primer momento que ocupé la Secretaría General, la alternativa es renovar, el objetivo es renovar el Ayuntamiento de Madrid, con el liderazgo de Manuela Carmena, tiene el apoyo desde el primer día y lo vamos a hacer, y vamos a participar en ese proceso de confluencia con otras fuerzas, Izquierda Unida, con ECUO y con los independientes que elija Manuela Carmena. A veces se dice que el principal enemigo de la izquierda es la izquierda. Sí, siempre se ha dicho que eso es así, pero yo creo que esta oportunidad no la podemos perder. Esta oportunidad que está pidiendo la sociedad de cambio es clave. Así llegó Podemos, así apareció Podemos para este cambio que no podían hacer otras fuerzas políticas, y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Yo he hablado hoy con compañeros, ¿no?, que han protagonizado este suceso y como son amigos, ¿no?, y yo creo que son gente honesta, alguno de ellos está diciendo: uy, no sabíamos que se iba a hacer este ruido innecesario. Yo creo que ha sido una decisión, como decía, es una decisión personal, pero como decía antes, es clave que Podemos mantenga lo que es su ADN, es las primarias. Las primarias son clave y ningún cargo público, los inscritos y inscritas son los que tienen que decidir quién se incorpora a esos cargos públicos. Yo creo que esto se trata de pasar página, de seguir trabajando con discreción y con responsabilidad, y así lo vamos a hacer. ¿Tienes la sensación de que podríais haber hablado un poquito más? Yo tengo la responsabilidad y la confianza de que no he dejado ni una hora ni un minuto de hablar con todos los concejales. Me he desplazado a todos sus despachos, nos hemos reunido en cafeterías, en círculos, de uno en uno, de dos en dos, que he hecho todo lo posible. Evidentemente,
poderse hacer algo más, siempre podrá decir que había otras opciones, pero yo creo que la decisión que se ha tomado, tanto la personal de los concejales como la que se ha tomado por la dirección de Podemos Madrid, es la que había que tomar. ¿Tu relación con Manuela Carmena? Pues ha sido, como os decía antes, una relación generacional. Compartimos los mismos ideales democráticos y sobre todo yo creo que de responsabilidad y de trabajar como servidores públicos porque este país cambie, ¿no? Y vivisteis hitos históricos que para las generaciones más jóvenes no significarán lo mismo, ¿no? Pero supongo que cuando la matanza de los abogados de Atocha, que a ella le afectó tan de cerca, supongo que tampoco tú fuiste indiferente. Esas fueron las primeras elecciones democráticas del año 77, en la que ella participó en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Algunos éramos votantes, vivimos la tragedia de la matanza de Atocha. Yo creo que esa responsabilidad nos hace ahora participar en política en la manera que podamos ayudar. Y yo creo que esa igual, ¿no? lo tenemos. El 23F lo vivisteis desde sitios similares, ¿no? Sí, yo creo que son hechos históricos que todos recordamos, que cuando estuvimos, qué hacíamos en aquel momento. Y yo creo que por eso estamos ahora tratando de que este país no dé ningún paso atrás, sino muchos pasos adelante, que además es lo que la gente está pidiendo, que este país cambie, y yo creo que lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir seguro. Julio, en un país donde se dice que durante el franquismo los militares solamente tenían breves nociones de intendencia cuartelera, has escrito un libro, Mi patria es la gente. ¿Cuál es el mensaje de este libro donde recuperas la idea de patria, pero desde un espacio creo que diferente? Te digo por qué, porque los militares, los policías siempre son cuerpos que se sienten imbuidos de la idea de honor, porque son los cuerpos a los cuales se les entrega la defensa de la patria, ¿no? Pero a veces esa patria es la de esta gente, claro, que va con la pulserita en la muñeca, pero roban, como Ricardo Acosta, enjuiciado por corrupción en la Comunidad de Valencia. Y yo creo que también habían robado la palabra. La palabra patria está muy asociada a esos criterios, a esos intereses particulares e intereses económicos. Y lo que quiero hacer con esto de mi patria es la gente, que hay mucha gente patriota, hay mucha gente que hace su trabajo bien todos los días, hay mucha gente anónima, y esa es la verdadera patria, la que construye toda esa gente y la que quiere cambiar el país. Mi patria es la gente, es un mensaje de que la patria no pertenece a determinadas instituciones ni a determinados estamentos. La patria es de la gente que quiere hacer cambiar este país, y hay mucha, y lo está haciendo muy bien además. Has planteado que Europa ahora mismo está observando atónita un auge de la extrema derecha. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hacerle frente. Yo creo que hay que hacerle frente con los valores y las virtudes que aportan la gente que quiere cambiar esta manera de actuar. Y yo creo que es una oportunidad. Las elecciones autonómicas, las elecciones europeas de mayo del 2019, es una manera de hacer frente a esta especie de líderes de la extrema derecha que se están apoderando, pues, en algunas, como es... Tienen una tarea principal las grandes ciudades en esta defensa de la democracia frente al fascismo. Claro, yo creo que mucha gente está mirando a los ayuntamientos del cambio, está mirando claramente a Madrid, y queremos que siga mirando, y para eso queremos revalidar el ayuntamiento. Julio, termino leyendo el libro. Una de las conclusiones que saco, que me parece sorprendente, ¿no? Porque viene de un militar donde siempre pensamos que sus intereses son otros, y es tu absoluta confianza en la educación como un elemento central para salvaguardar la democracia. Para mí es clave. Yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un partido, que puede hacer un gobierno, poner el énfasis en la educación. Como decía antes San Pedro, como dice Emilio Lledó, la libertad de pensar es la más importante. La libertad de expresión es importante, pero no hay libertad de expresión si no hay libertad de pensar. Y yo creo que eso pasa por una educación. Por ejemplo, los nazis, que se decía que era un pueblo muy culto, pero los alemanes, pero trajeron el nazismo, igual era una forma de cultura donde no se fomentaba el libre pensamiento. Habría que empezar por definir esa cultura, entre comillas. Yo creo que la libertad de pensar, hay que enseñar a la gente a razonar por sí sola, y luego, más que a creer en lo que dicen los profesores y los catedráticos. Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en Madrid, un militar pacifista, mucha suerte, y como madrileño le deseo toda la suerte en que Madrid nos siga dando alegrías. Seguro que sí. Muchas gracias. Así va a ser. Lolo, delante de un militar, decir que desenfundes me parece excesivo, pero ya sabes, desenfunda. ¿Conoce el Gobierno lo que piensan los españoles? Los españoles no piensan como Tezanos, ni como la cocina del CIS.
Porque según Tezanos, ustedes hubieran ganado las elecciones del año 2016 y justamente fue lo contrario. En esas elecciones los españoles convertirán a Sánchez en el eslabón perdido entre Rajoy y Casado.